Hola a todos, soy el profesor Miquelín. Hoy en este video vamos a dar un poquito sobre, ya dar inicio al cursito de fundamentos del dibujo técnico. En este caso vamos a ver una introducción al dibujo. Como ya dije antes, este cursito eh, da idea para que nosotros sepamos transferir ese conocimiento para que se pueda fabricar. El dibujo técnico además es importante porque pues así también para algunos otros departamentos o por ejemplo gente que esté en otro país, otra ciudad, pueda entender lo mismo que uno sin tener que ver físicamente las cosas. Tenemos un temario rápido en este video que vamos a ver un poquito sobre la introducción de las normas de dibujo, ya que estas son importantes para poder transmitir bajo un mismo lenguaje lo que queremos transmitir. Veremos los formatos del papel, un cajetín de dibujo, tipo de líneas, un poco sobre el grosor de las líneas, sistemas de proyección, porque existen más sistemas de proyección, no solo hay uno. Entonces, bueno, quería empezar con respondiendo a esta pregunta sobre qué es el dibujo técnico. Bueno, el dibujo técnico, que también se puede conocer como dibujo de ingeniería, technical drawing, dibujo 2D, modelo 2D, puede tener varios nombres, a mí me gusta más el dibujo técnico o dibujo de ingeniería. Es la representación de algunas piezas, partes, máquinas, algunos conjuntos, ensambles, usando una proyección, vistas de detalle, vistas de corte, vistas de sección, para poder definir de forma precisa qué forma, qué dimensiones o tolerancias, acabados o qué tipo de proceso va a llevar su fabricación. El dibujo técnico, básicamente, si lo queremos ver, va a ser como un tipo de lenguaje para que los demás departamentos puedan seguir eso mismo. En este caso, pues las partes de ingeniería, como a mí me gusta llamar, suelen ser ejes, alguna carcasa, puede ser todo lo que uno quiera diseñar. También existe la parte de mechanical components, componentes de mecánicos, que ya son partes estándar que no se necesitan diseñar desde cero. ¿Sí? Em, las partes de ingeniería, engineer parts, números de parte, también se lo pueden conocer así en algunas empresas, así lo usan como para un identificador de lo que se quiere, o sea, por número de parte más bien. Pero bueno. Nos vamos a quedar como dibujo técnico, dibujo de ingeniería, tal cual a lo que vamos a ver ahora. ¿Qué diferencias tiene o es igual al dibujo artístico? Bueno, pues la verdad es que sí es totalmente diferente, ya que el dibujo artístico trata más de representar o de mostrar sentimientos, estética o tener ese tipo de representar algo, ¿no? Y el dibujo técnico, el dibujo de ingeniería es más como el representar algo de forma precisa en parte de dimensiones o del cómo es. Es más objetivo, es objetivo, preciso y siempre va a ser para la parte de cómo es caracterizado alguna parte en sí. Y el dibujo artístico incluso puede tener, no necesariamente para definir algo, sino simplemente es la ilustración de los sentimientos, de alguna ideología, por ejemplo, también. Y pues bueno, esa es la principal diferencia. También te pregunto a ti, ¿se puede fabricar esta pieza solo con esta ilustración? Perdón. Pues la respuesta es no. Realmente si uno está, por ejemplo, en México, que es donde yo soy, y solamente ve esta imagen, ¿podría fabricarlo? Sí puede fabricar algo muy similar,
pero no el mismo que una persona que, por ejemplo, esté en Argentina o en Colombia, si ve la misma imagen, quizás va a fabricar algo similar, pero con diferentes tamaños. Entonces, en este caso, si una persona ve, pues realmente podría fabricar algo similar. Sí, pero sería similar, no sería toda la pieza completa, porque ahí además nos falta ver la parte de atrás de la pieza. Faltan cotas, faltan tolerancias. Es más, también falta de qué material es, qué acabado va a ser, etcétera. Y con esto, pues vemos, ¿qué es una norma? Bueno, las normas de dibujo técnico o de dibujo de ingeniería son un conjunto de reglas obligatorias para poder llevar a cabo una estandarización o una normalización, por tanto la parte de norma, para poder realizar e interpretar planos, así asegurando que haya una claridad y precisión de forma internacional en la industria. Tiene como objetivos tener una interpretación unificada de los dibujos, poder garantizar una funcionalidad en los dibujos, facilitar una comunicación, reducir errores y costos. Estos últimos dos puntos son muy importantes. Como ya había dicho anteriormente, el dibujo técnico, el dibujo de ingeniería, va a ser más como una forma de comunicación, además de simplemente mostrar algo y ya, sino es una forma de comunicación tanto a los de manufactura como los de calidad, como las de pruebas, etcétera, incluso a los clientes. ¿Por qué hay una reducción de errores y costos? Bueno, pues si estamos bajo una misma norma, quizás tenemos un dibujo de ingeniería en, vamos a suponer, de un eje que tenga distintas cositas. Bueno, si nosotros estamos bajo la norma ISO y solamente esa pieza la hacemos nosotros y una empresa que se encuentre en Colombia, por así decirlo, y también ellos están bajo la norma ISO, bueno, pues como estamos bajo la misma norma, en teoría podemos suplir al mismo cliente. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una empresa que realiza trenes de engranajes y tiene su principal planta en México y tiene una planta también en Colombia. Y arman el mismo producto en Colombia y en México. Entonces, esta empresa nos pide a nosotros que estemos bajo la norma ISO. Y también a Colombia, a la empresa que esté en Colombia, también le piden que esté bajo la norma ISO. Entonces, por ejemplo, puede haber la casualidad de que si, por ejemplo, en Colombia no se pueda cumplir con la productividad que requiere la empresa, bueno, pues desde México pueden mandar partes hacia allá y como están bajo la misma norma, pues en teoría debería de poder entrar como quiera o puede seguir teniendo esa funcionalidad y no ser solo una funcionalidad eh, propia, ¿no? O sea, que tenga como que algunos requisitos propios, algunos fundamentos propios, sino que se puedan swapear, se pueden intercambiar piezas, tanto los de Colombia que se vengan para acá o los de México que se vayan a Colombia y así poder garantizar que haya eh, ese requerimiento, ¿no? De piezas. Dependiendo del país en el que te puedas encontrar, bueno, pues aplicará diferentes normas, al igual del país al que vayas a exportar o la empresa al que vayas a exportar. En este caso, puse el ejemplo de la ISO, pero vamos a suponer que sea una empresa estadounidense. Bueno, en este caso nos va a pedir que nosotros estemos bajo la norma ASME. Entonces, por cuestiones, está en México porque la mano de obra es más barata que en Estados Unidos y en Colombia por lo mismo. O vamos a suponer que ahora está en Brasil porque hay
mejor materia prima en Brasil. Entonces, tanto la empresa que va a ser el supplier de esos ejes en México como los suppliers que van a ser para la empresa que esté en Brasil, pues van a tener que estar bajo la norma de ASME. Porque pues puede pasar que, por ejemplo, algunas piezas nos manden de Brasil a México para que ensamblen en México y se vaya a Estados Unidos. Entonces, sería por eso. También está esta pregunta, ¿crees que una pieza se fabrique igual en México que en Japón sin alguna norma? Pues podría ser, pero como respuesta rápida sería no. Si no están bajo alguna norma la parte de que se esté fabricando la pieza en México y en Japón, pues no, obviamente no, no se podría. No sería la misma pieza, tendría algunas variaciones. Los organismos normalizadores, bueno, pues hay bastantes. Tenemos la ISO, International Organization for Standardization, eh, que, que bueno, es internacional. Normalmente es basada en normas, bueno, casi toda Europa utiliza esto por, porque pues allá sus suppliers o las empresas pues están basadas en esto. Tenemos la ASME, American Society of Mechanical Engineers, que también eh, gran parte de México pues está basada en esta norma o bueno, están capacitados bajo esta norma porque la gran mayoría de los productos que se realizan acá se exportan hacia Estados Unidos y como son empresas estadounidenses ocupan que estén bajo esta norma. Está la UNE, una norma española. Tenemos la DIN, que es igual una norma alemana, la JIS, Japan Industrial Standards, y tenemos las NOMS, normas oficiales mexicanas. Estas últimas cuatro están basadas en la ISO. Entonces, nosotros como mexicanos o los españoles o los alemanes, pues no estaremos, también los japoneses, no estaremos tan lejos de las cosas que pide ISO o no nos se harían tan descabelladas o tan desconocidas. Algunas normas ISO para dibujo, bueno, tenemos la norma 128, que esta básicamente es para las representaciones de las piezas, se ve un poco de las líneas, vistas y un poquito, etcétera. La 129 es para los principios de acotación y la representación de las tolerancias de las piezas. La 286 es una norma, o bueno, su tema principal es el sistema de tolerancias, un poquito de los ajustes, desviaciones. Tenemos la 1111, que son perdón, especificaciones geométricas, el GPS, que es como algo muy similar a los GD&T, que pues es por parte de la ASME. También tenemos la 7200, que es la norma para definir el cajetín de títulos, el cajetín de datos, o como lo quieran llamar. La 5457, que son los formatos de papel. La 1302, que es para la calidad superficial. Tenemos para representación de piezas soldadas, que es la 2553. Tenemos para piezas roscadas, roscas, etcétera, que es la ISO 6410. Hay más normas, por ejemplo, normas para tornillos, normas para representación de ejes. Hay muchísimas más normas, estas no son las únicas, pero sí serían como las más fundamentales para hacer un dibujo muy básico. Hay algunas equivalencias en ASME. A lo que tengo entendido en la parte de las normas españolas, suele ser une en ISO y el mismo número. Entonces, pues ahí comparten un poquito.
El primer, la primera parte vamos a ver un poquito sobre los formatos del papel, que sería con con la norma ISO 5457 y la 216, que bueno, es una norma que especifica los tamaños y la presentación de las hojas para el dibujo técnico, tanto para ingeniería como para la parte arquitectónica. Se basa en la hoja A0, A1, A2, A3, A4 y más. Generalmente son las que yo normalmente he trabajado más es usando la A3 y la A4. La A2 tengo entendido que se utiliza más para la parte arquitectónica. Em, pero bueno, tanto se puede utilizar en forma, por ejemplo, la A3 en forma horizontal como vertical y, y más por el estilo. Las más usadas para parte de ingeniería sería la A3 y la A4. Ya en ocasiones muy específicas o piezas que sean muy grandes o ensambles muy grandes, pues se puede utilizar la A2. ¿Por qué existe esta norma? Bueno, pues esto es con la finalidad de asegurar una uniformidad en los documentos manuales, tanto em, cuando sea dibujos de ingeniería hechos a mano como en CAD. Cuando tú haces un dibujo técnico, por ejemplo, en SolidWorks, en CATIA o en Creo, en Siemens NX, etcétera, pues te pide un formato de hoja, un tamaño de hoja. Esto también es como para que la otra persona pueda imprimirlo, si es que ocupa verlo físicamente y no solamente en una pantalla. También se establece el área de dibujo, un poquito sobre la rotulación y el sistema de coordenadas. Aquí no tengo algún dibujo como para ejemplificarlo, pero normalmente en los márgenes de estas hojas se suele utilizar em, números y letras para poder así hacer un sistema de coordenadas. Por ejemplo, si se encuentra algún error y se quiera reportar ese error, puedes decir como que, en la coordenada A5 o B5, por ejemplo, esta cota está mal, vamos a suponer. O, oye, en la coordenada C2 no está bien detallado el, las líneas, etcétera. Para eso es. Tenemos la ISO 7200. Su equivalente sería en la ASME Y14.1, que sería el cajetín de información, el cajetín de datos. Aquí básicamente se establece los requisitos para los campos que se deben de llenar. Siempre aquí vemos todo lo que debe de llevar. La M es de mandatario y la O es de opcional. El mandatario, pues es mandatorio, sí o sí debe de llevar el propietario de este dibujo. En este caso, pues aquí podemos ver que está creado por Jane Smith. Estas imágenes las tomé de la propia norma. Su número de identificación, aquí sería el AB100, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese sería como el número de identificación. La revisión es opcional, ya que si, bueno, a estos días, la revisión, si están utilizando un PDM, un Pro- Product Data Management, pues les va a venir qué revisión es, ¿no? En el software. Aquí, por ejemplo, pues también se revisiona la fecha de edición. Aquí está fecha de edición, el número de hoja, uno de 5 uno de 5. El número de hojas pues es opcional, en este caso pues también te lo dice que es la hoja uno de 5, entonces hay 5 hojas en total.
El idioma también es opcional, no es necesario, pues ya simplemente con esto sabemos que va a estar en español. El título pues sería placa del aparato conjunto con soportes. Sería como el nombre de la parte. Tenemos un otro título suplementario. Perdón, este es dibujo de subconjunto, que es el título. Título suplementario, alguna pequeña descripción. Por ejemplo, vamos a suponer, tenemos una, un gabinete. Entonces, el título sería gabinete y el subtítulo sería eh, gabinete tales medidas para tal proceso, por ejemplo. Tenemos el departamento responsable, en este caso pues es opcional ya que tenemos el propietario, referencia técnica, si está aprobado, creado, qué tipo de documento es. Estos son mandatorios. Si está aprobado, pues es porque pues ya va a pasar a producción, por ejemplo. O por quién fue creado, pues también para saber o tener como esa trazabilidad. Tenemos también el tamaño de papel, que también es opcional, que normalmente es común verlo. Aquí tenemos otro ejemplo, esto lo saqué de internet y aquí podemos ver que bueno, tiene eh, más agregados, por ejemplo, dibujado por, comprobado por. No necesariamente debe de llevar, por ejemplo, el propietario, número de identificación o título. O sea, en lugar de, por ejemplo, de propietario, pues puede ser dibujado o, por ejemplo, si está aprobado, puede ser comprobado, ¿no? Simplemente cuando te des a entender a qué es eso. Tenemos aquí, por ejemplo, peso también que no viene acá. Si esta parte sustituye a otra y cosas así. Las dimensiones de cada parte del cajetín, pues realmente no está definido. Uno lo coloca como lo va necesitando. Aquí tenemos otro ejemplo, que aquí tenemos la revisión, que se le agrega qué modificaciones se les hicieron, la fecha, el nombre, se le agrega qué unidad se está usando, porque pues en ISO también tanto se puede usar el sistema imperial como el sistema internacional, qué tolerancia se va a usar, qué formato, por ejemplo, el owner, que en este caso sería la escuela politécnica, tenemos dibujado, el comprobado, eh, plano, el número de plano, hoja de, eh, etcétera. Y ahora seguimos con los sistemas de proyección. Tenemos dos sistemas de proyección principales. Tenemos el ISO-A, que es la proyección americana, y el ISO-E, proyección europea, que bueno, es un poco más complicado de explicar no teniendo una cámara como para poder mostrar las manos, pero básicamente em, si lo queremos ver con un isométrico de una pieza, aquí podemos ver que el primer cuadrante, que sería el sistema europeo, es como si nosotros tuviéramos la pieza y detrás de la pieza hay una hoja de papel. Entonces, si nosotros queremos ver la lateral de esa parte de ese isométrico, pues tenemos que dar vuelta, ¿no? Y en el caso del sistema americano, bueno, pues es más directo, ¿no? Pues es muy similar a como ya uno lo tiene en CAD. Es como, por ejemplo, en el sistema americano, si nosotros queremos ver la parte izquierda, pues en el modelo CAD vamos a arrastrar hacia la derecha para poder ver la izquierda. Es más directo. En el sistema europeo, pues como digo, la hoja de papel está, haz de cuenta, atrás. Si tú quieres ver la parte de la derecha de nuestra pieza, que en este caso sería la cara de, nosotros lo que tenemos
qué hacer sería voltear la pieza hacia la izquierda para poder ver la cara de. Eh, Digo, al final de cuentas, yo lo veo más como si tú tuvieras una pieza y la estuvieras agarrando desde la cara eh, de atrás y ya la puedas manipular. Por ejemplo, si quieres ver la parte superior de la pieza, pues tendrías que moverla hacia abajo para poder ver la parte superior. Y en el sistema europeo, digo, en el sistema americano, pues en lugar de arrastrarlo hacia abajo para poder ver la parte superior, pues ahí directamente arrastras hacia abajo, o más bien mueves la pieza desde el frente para poder ver la parte de arriba. A mí en lo general, pues me gusta un poquito más el sistema europeo, porque es más intuitivo para mí en el sistema de que si tengo, por ejemplo, una pieza eh, física, pues solamente sería como agarrarla de la parte de atrás y manipularla. Y en la parte, si fuera una proyección americana, pues sería como que agarrarla de adelante y poderla manipular. Y es un poquito más complicado. Pero las dos son buenas proyecciones, bueno, son las que se usan. Y pues simplemente con este símbolo, que estos símbolos sí o sí deben de ir ya sea en el cajetín de datos o fuerita del cajetín de datos para identificar qué tipo de sistema de proyección están usando. En este caso, pues vemos que el sistema americano se utiliza primero una dona y después este cono, si quieren verlo como dona. Y en este caso, pues es primero eh, la parte lateral y luego la superior, por ejemplo, o la frontal, como lo quieran ver. Y ahora vamos a ver un poquito sobre el tipo de las líneas. Bueno, tenemos la línea gruesa, línea fina, que la línea gruesa es para los contornos vistos, aristas de las vistas. La línea fina pues son líneas ficticias o líneas de cota, líneas de proyección, se usan para las líneas de referencia, etcétera. General, los contornos, si lo quieren ver de esta forma, los contornos de la pieza van a ser por una línea gruesa y las líneas de las cotas van a ser por una línea fina. O por ejemplo, si está alineado una pieza a otra, se utiliza una línea fina para ver de qué partes son alineados. Tenemos una línea fina a mano alzada que son para, bueno, se puede hacer con una línea a mano alzada o una línea en zigzag. Y estas líneas son para representar que hay un corte. Vamos a suponer que hay una pieza que sea extremadamente larga. Se ponen estas líneas para poder cortar y así que el modelo pueda caber en la hoja. Tenemos la gruesa a trozos que son contornos ocultos, por ejemplo, eh, vistas por detrás de la pieza o bueno, las líneas o contornos detrás de la pieza. Tenemos lo fino, que también sería para acotar por parte de atrás, ¿no? Tenemos esta fina de trozos y puntos, algunos le pueden llamar línea fantasma, que es para poner ejes de revolución, eh, trazos de simetría o trayectorias. Esto se ve con bueno, esto lo saqué de la norma española 1-032-82 en ISO 128. También tenemos estas líneas, es una fina a trozos y puntos. Y esto es para poner vistas de corte. Por ejemplo, aquí se utiliza también estas flechas y estas letras y
si nosotros hacemos la vista de corte, pues vemos como si hubieran cortado esta parte. Igual esto es una vista de corte, como lo sé, porque pues además de ver que está el ashurado, pues tenemos este eje, se ve este eje, es esta línea. Tenemos gruesa de puntos y de trazos y puntos, que bueno, indican las líneas o superficies que son objetos de especificaciones muy particulares. Tenemos otra que es fina de trazos y doble punto, que son contornos de piezas adyacentes, líneas para los centros de gravedad, em, que es lo más común ver como esto de líneas de centro de gravedad, aunque pues también se ve el símbolo del centro de gravedad a veces como un tipo de punto eh, donde está partida en cuatro y sombreado en dos exteriores. Y pues bueno, muchas gracias por la atención de este video. Espero verlos prontos para el próximo video. Y hasta luego. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda, no duden de comentarlo en la caja de comentarios. Nos vemos.